como mensaje de Dios. Note que todas las declaraciones son verdades, pero no todas dan una razón. ¿Cuáles son las que dan la razón? La C y la D. Léamela, por favor. Jesús dijo que las palabras que contienen, son verdaderas para siempre. ¿Quién la dijo? Jesús. Jesús dijo. No nos fue dado simplemente por voluntad humana, ¿Sino por qué? voluntad de Dios. Jesús lo dijo y fue dada por la voluntad de Dios. Ahora vamos a llegar con... ¿Podemos confiar en el Antiguo Testamento? Ya. Objetivo 5. Escoger una descripción de cómo nos llegó el Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. Me voy aquí. ¿Se va? Sí. Hermanos, ¿en cuánto idioma fue escrito el Antiguo Testamento? 3, 4. ¿Qué? Dos. Ah, en 4. 3. Antiguo, Deuteronomio. ¿En cuánto? en 2. No, Paleo, 3. ¿Eh? Hebreo, al antiguo. Originalmente. en 2. Originalmente en 2. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son las partes que fueron escritas en arameo? Esdras, Jeremías y Daniel. Cítemelo. Jeremías y Daniel. Cítemelo. Esdras 4:8, ¿Sí? 6:18. ¿Sí? ¿Lo leemos? o No, siga leyendo. Esdras 7:12 al 20. Sí. Jeremías 10:11 y Daniel 2:4 y 7:28. El capítulo 7, ¿verdad? Ya. ¿Estos fueron escritos en qué? En arameo. Ahora viene la pregunta. ¿Qué clase de hebreo fue el que se usó para escribir el Antiguo Testamento? Paleo, hebreo. Paleo hebreo. ¿Cuándo? En el tiempo, no me acuerdo. 900. Fue antes de Cristo, lógico. Ahora, vamos a aclarar algo y póngame atención. Por favor, póngame atención. Abraham viene de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Ok. Aquí viene algo, o Mesopotamia. Aquí viene algo. En Ur de los Caldeos, se hablaba una lengua, lo que nosotros llamamos semita, pero una lengua semita o una lengua semítica. Pero entienda, es un, Dialecto. no, oiga bien, es un adjetivo o un nombre que le pusieron tardío, porque en realidad Noé es el papá de Sem. Tardío. Fueron pongan atención, fueron los hebreos el Instituto Bíblico de Jerusalén y el grupo teológico de Roma, de la escuela de Roma, que se juntaron y le pusieron ese nombre, semita, pero era lengua de ese entonces. ¿Qué pasa? Que Abraham hablaba acadio. Ahora, ¿qué pasa? Que Abraham le enseña este lenguaje a su hijo Isaac, a sus hijos. Ahora viene el punto. ¿Qué pasa? Que cuando Abraham va de Ur de los Caldeos a Canaán, los cananeos le llaman el hebreo, del verbo heber, el hebreo, que quiere decir el que cruza o que viene del otro lado del río o el invasor. Bueno, ¿qué pasa? Que Abraham hablaba una lengua semita, ¿me entiendes? Pero tenemos que entender que cuando los hijos de Noé se esparcieron en la tierra, ¿qué pasa? Que esta lengua tomaron diferentes lugares. Había una parte que hablaba, sí, porque el hebreo y el paleo hebreo y el arameo son hermanitos, son casi iguales. ¿Qué pasa? Que en estas regiones se hablaban lenguas semitas, la lengua de los hijos de Noé. Se le pusieron semita por tributo, por el primer hijo de Noé, Sem, de donde viene la promesa. Pero en realidad no se sabía el nombre
el verdadero nombre de la lengua. Y posiblemente esta era la lengua que se hablaba en la Torre de Babel. Ahora, aquí viene algo muy importante y es lo siguiente. De que Abraham hablaba acá de una de esas lenguas. Y cuando Abraham llega a Canaán, lo que hablaban, lo que nosotros llamamos el paleo hebreo, eran los cananeos. Oiga, ¿qué lío? ¿Qué pasa? Que cuando el tiempo de Israel, cuando José y toda esa gente descienden a Egipto, allí se hablaba ¿qué? Copto. Una lengua parecida como al griego, así, pero no era griego. ¿Se hablaba qué? Copte o copte. ¿Qué pasa? Que los descendientes de Abraham tienen el acadio y posiblemente aprendieron la lengua de esta gente, de los egipcios. Salen de Egipto. Aquí que viene lo lindo. Ellos adoptan la lengua cananea. Los fenicios, una tribu de esa tierra cananea, eran la gente culta, eran la gente que tenía el conocimiento. Estas personas forman lo que se llama el alfabeto paleo cananeo, paleo hebreo, de donde se deriva el hebreo que hoy en día conocemos y de donde se deriva el alfabeto griego. Oiga, qué lío. Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que los judíos adoptaron esta lengua, porque no era difícil, porque la lengua que yo tenía se parecía mucho. Ahora viene el punto. Cuando se escribe el Antiguo Testamento, se escribió cierta parte en paleo hebreo, pero lamentablemente las evidencias desaparecieron según la papirología. Y viene algo. Cuando Esdras, que en realidad se dice que Esdras es el padre de la formación de la formación de la traducción del arameo, oiga, del hebreo al arameo. Entonces ahí dice que desde el tiempo de David, como se hablaba paleo hebreo y arameo, dice que desde el tiempo de David las letras del paleo hebreo fueron cambiadas por el arameo. Cuando se llega a Esdras, la nueva generación en el cautiverio allí en Babilonia, allí se habla arameo totalmente. ¿Qué pasa? Que Esdras, ahí es que entonces dicen que el hebreo se aramaizó. Cuando en el tiempo de Jesús se llega, Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace la traducción de el Antiguo Testamento al griego, se está haciendo una traducción del hebreo aramaizado al griego koiné. ¿Ya entendiendo esto? Tengo un poquito de historia para que más o menos tenga, después vamos a ir añadiendo. Entonces, esto era lengua semita. Desde entonces, sépalo, que eso fue un nombre dado tardío por el hijo de Noé. Pero el verdadero nombre de la lengua, nadie lo sabe. Oye, nadie lo sabe. Y esta lengua se hablaba en ese entonces, porque los 3 hijos de Noé, dice que de esto se poblaron la tierra. Entonces, ese es el idioma que hablaban. Tenemos entonces paleo hebreo, hebreo aramaizado, arameo
Y tenemos el griego koiné, la Septuaginta. Ahora viene el punto. Jesús hablaba en el tiempo de Jesús entre los judíos, ¿arameo qué? ¿Arameo qué? ¿Qué clase de arameo Jesús hablaba? Paleo hebreo. No, Jesús no hablaba paleo hebreo. Jesús, entre los judíos no se hablaba paleo hebreo, se hablaba arameo. ¿Qué pasa? Que en la cátedra de Moisés, cuando se estudiaba la Torah, allí se hablaba y se estudiaba el hebreo aramaizado. Que tiene yo le llamo una mezcla de hebreo, arameo con hebreo, porque son como hermanos, se parecen tanto. Ahora, bueno, son hermanos, voy a decir. Ahora viene el punto. ¿Qué clase de arameo Jesús hablaba? Aramaizado. No, sí. ¿No es? Sí, arameo, pero ¿qué clase de arameo? Arameo judío. Jesús, un arameo galilaico. De Galilea, Jesús de Galilea. Galilaico. Arameo. ¿Qué? O de Galilea. O de Galilea. Galilaico. ¿Qué es eso, hermana? ¿Qué tiene ahí? Galilaico. ¿Ese es su cuaderno de qué? ¿De qué? Galilaico. O de Galilea. Bueno, lo puede decir. Hermano, de aquí que yo me acuerdo. Bueno, hermanos, eso fue una pequeña introducción acerca un poquito de los idiomas, para que me entiendan. Ahora, se hablaba, entre los judíos se hablaba arameo. Ahora tenemos que entender que había diferentes clases de arameo, ¿eh? Como por ejemplo aquí en Holanda, usted habla holandés, pero si va a Amsterdam habla también con un acento diferente. Si llega a... hablan con otro acento diferente. Como los americanos hablan un inglés diferente a los ingleses de Inglaterra, pero es inglés, pero tiene su acento. ¿Me entiendes? Como los latinos y los españoles. Así mismo, entonces, ¿qué pasa? Que también, aunque usted no lo quiera creer, en el griego también tenemos esto. ¿Qué pasa? Que tenemos el dialecto dorírico, tenemos el dialecto ático y tenemos el dialecto jónico. Perdón, no, otra vez, perdón. Dolírico. Sí. Dorídico. Bueno, le voy a ayudar después. Ático y jónico. Ahora, si no me equivoco. Ahora, aquí viene el punto. Alejandro el Grande era discípulo de Aristóteles, filósofo. Era el maestro de Alejandro el Grande. Entienda esto aquí, por favor. ¿Y qué pasa? Que Alejandro viene con este dialecto ático. Y como él conquistó todo el mundo, este dialecto o esta diversidad de la lengua griega era la que más se hablaba. Ahora viene un punto, como era el idioma que se usaba, comenzó a añadirse palabras. Se comenzaron a añadir palabras, de donde fue surgiendo otro dialecto llamado el griego koiné, que ese era el que la gente usaba en el tiempo de Jesús. El griego koiné, griego ko-bum. ¿Están aquí conmigo? El griego koiné, el griego común. Entonces, aquí viene algo muy importante, hermanos. Y hay que hacer... Diga. ¿Qué idioma hablaban los samaritanos? ¿Eh? Los samaritanos. ¿Qué idioma habló Jesús con la mujer samaritana? Arameo. Arameo. Arameo, porque ellos son descendientes de Israel. Son mezclados, pero son descendientes. Ellos mantuvieron su lengua. Arameo. ¿Sí? En el año 722 fueron llevados cautivos. Y ellos mantuvieron su lengua. Ahora viene el punto de que se hablaba koiné, el griego koiné, se hablaba arameo y tenemos el latín.
el cual se hablaba en las cortes, el cual era de de jueces, diplomatas, etc. Y tenemos el hebreo aramaizado, que era el que se estudiaba en la cátedra de Moisés o cuando se estudiaba la Torah. Amén. Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros nos quedamos en el material en que se escribió el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda? ¿Qué página en su libro? Ya, 22. En la 22 quedamos ya. Sí. Porque ahí leímos la parte que fueron escritas en arameo. Yo quiero que usted vaya el material en que se escribió el Antiguo Testamento y se le llamó ¿qué? Pergamino o vitela. ¿Se recuerda? Vamos allá, léame por favor. ¿Quién me quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer, mi gente? Pueblo de Dios, ¿quién quiere leer? Violeta quiere leer. Violeta, ¿tú quieres leer? No es obligatorio. Yo no tengo libro. ¿Tú no tienes libro? Ahí están. Mira, ahí está. Hay Ahí 5 hay para ti. 5 vea. ahí a la disposición. Sí, amor. Desde aquí. Violeta, deja, hace mucho que no metemos su voz. Violeta. Aquí ya empezamos hoy. Sí, pero no se lo hicimos la semana anterior. ¿Verdad? Estaba haciendo un repaso. Mira, mi niña, están haciendo un repaso, niña. Nunca es tarde. ¿Quién va a leer, por favor? ¿Quién va a leer? Ok, yo leo pastor entonces. Es lo que le busco la cita a Violeta. El 22, el material. Empiezo. ¿Dónde está ese? ¿Cuál es? Aquí abajito. Hasta abajo. Abajo, el último material. En la página 22. 22. El último paso. Míralo ahí. ¿Podemos confiar Violeta, en el míralo ahí. Antiguo Testamento es? Sí. Ya. Ahí. ¿Ya? Ok. Desde ese sí. O dejemos Violeta para que le dejemos Violeta así. Vamos, Violeta, lee. El material en que se escribió el Antiguo Testamento se le llama pergamino o vitela. Ahora, ¿cuál es la ciencia que estudia en qué se escribió o en qué se escribieron los textos bíblicos y en qué idioma? ¿Cómo se llama esa ciencia? ¿Y cuál fue y cuál es el texto más antiguo? ¿Cómo se llama esa ciencia? A ver si alguien se recuerda de lo que enseñamos la última vez que estudiamos este libro. Este. No, usted no estaba, mucha gente son nuevas, hace mucho tiempo. Comienza con P. Pergamino. No. Pergamino. Papiro. Papiro. La papirología. Ah, usted ve que yo estaba por ahí. Yo dije papilomio. Se centra en el estudio de los idiomas y el material en el cual fue escrito Espérate un momentico. el texto bíblico y cuál es el texto más antiguo ¿De qué? ¿Del Antiguo Testamento? de la Biblia, en cuanto a Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, esa es la ciencia que se centra en el estudio de los idiomas y el material en el cual fue escrito las escrituras, el texto bíblico. Amén. Porque usted tiene la lengua cuiniforme. Por ejemplo, la lengua acadia era una lengua cuiniforme, ¿Qué quiere decir coiniforme? que se escribía en estracas, se escribía en plaquetas, se escribía en cerámica. No había eso de flash memory, no había eso de computadora, no estaba esas cosas, no había eso. Como hoy en día, las cosas modernas que tenemos no lo tenían. Entonces, amén. Por eso se memorizaba bien. ¿Están entendiendo? Esto es simplemente una introducción, porque podemos ir más lejos, pero no vamos a ir, no nos vamos a ir tan lejos. Entonces, Bueno, ya recuerdo. sigamos. O vitela, el cual era preparado con pieles de animales. ¿Con pieles de qué? Animales. Pieles de animales, hermano. El pergamino era hecho de pieles de qué? De animales. Sigamos. Una pieza de pergamino usada por las escrituras generalmente medía 25 centímetros de ancho y 9,2 metros de largo. Usted sabía que la palabra, nosotros tenemos en la Biblia la expresión libro, pero en realidad son rollos. Entonces y tomó el rollo, pero y tomó el libro,
porque está usando el lenguaje nuestro. Por eso es, mire, por ejemplo, miren, ¿qué pasa? Que cuando se hace traducciones, mucha gente no sabe, por ejemplo, tenemos la textual. La textual es una Biblia literal. ¿Me entiendes? Es una Biblia que te toma así la cosa a la roca, a la cruda, sin hacer una buena síntesis. ¿Una sintaxis? Síntesis. No sé lo que quiere decir. Síntesis. ¿Usted no sabe Puede una ser síntesis? sintaxis, puede ser síntesis. Un ¿Qué resumen. es una síntesis? Ok, un resumen. ¿Un resumen de qué? ¿Del libro? No, la ciencia que se centra en el estudio de la gramática, para arreglar la gramática para que se pueda adaptar como debe ser a la traducción nuestra. ¿Me doy a entender? Todavía a mí me queda español, todavía. Sí, todavía sí. Violeta, me fallaste, pero te perdono, te sigo amando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una traducción, debe de adaptarse a la gramática del español, que nosotros la podamos entender. Pero ahora viene el punto. ¿Podemos recibir todo el engranaje del mensaje? Es progresivo, ¿no? Por eso es que necesitamos varias traducciones para comparar, porque todos los matices del griego, del hebreo y del arameo no se pueden sincronizar en una sola traducción. Y los filósofos, que no necesariamente creyentes, llegan a la conclusión de que la traducción simplemente no existe. Porque no se puede realmente llegar a una fidedigna. Por eso se necesita todos los estudios de hermenéutica que ustedes... Exactamente. Entonces es necesario eso. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender bien por qué tenemos tanta traducción y por qué hay tanta debilidad en las traducciones. Entonces sigamos, por favor. Una pieza, ya dije los metros, estos manuscritos eran enrollados para formar un rollo. Cuando un rollo llegaba a deteriorarse por el uso, un grupo particular de eruditos llamados masoretas lo copiaba con gran cuidado en un nuevo rollo. Generalmente el rollo viejo era destruido. Algunos manuscritos de esta clase datan alrededor del 900 después de Cristo. Sin embargo, algunos rollos más antiguos, que datan del 70 después de Cristo, fueron descubiertos en 1947 en un lugar llamado Qumran, cerca del Mar Muerto. Estos manuscritos fueron llamados los rollos del Mar Muerto. Comprueban que el Antiguo Testamento nos ha sido fielmente transmitido a nosotros. Por eso merece nuestra completa confianza y aceptación. Una pregunta, los masoretas. El texto masorético, donde se hace la traducción hoy en día, ¿qué aportaron los masoretas? ¿Usted creo que dijo que era lo que les pusieron las vocales? Porque teníamos solamente a consonantes. El hebreo era un idioma puramente de consonantes. Pero, ponga atención. Pero habían consonantes que daban la fonética de las vocales. ¿Está entendiendo? Entonces los masoretas son los que pusieron las vocales y los puntos, las divisiones. Arreglaron el texto como hoy en día lo vemos los masoretas. ¿Está entendiendo? Si no se perdía. Y eran los que mantenían fielmente cuando las copias y todo eso. Tremendo. Sigamos. Los 70 más muertos. Comprueban, se han realizado muchas traducciones del Antiguo Testamento. En los últimos siglos, antes de Jesucristo, los eruditos judíos lo tradujeron al griego. La tradición dice que fueron 72 los traductores.
De ahí que se le diera el título Septuaginta. Páreme ahí. Esa traducción, la Septuaginta, es muy importante nombrar, hermano, porque esa traducción, según los eruditos bíblicos, la mayoría de las citas bíblicas que Jesús y los antiguos y los apóstoles usaron, venía de la Septuaginta. En el año 205 a.C., Ptolomaico, Adolfo, Dios mío, el nombre se me fue, pero uno de estos reyes de Alejandría habló con su bibliotecario y le preguntó que cuál de los libros sagrados faltaba en su biblioteca. Y él le habló, Adelfo, ¿no era? Adelfo Filipalto IV, y él le habló y le dijo que faltaba el sagrado libro de los judíos. Entonces mandó una delegación al sacerdote de Jerusalén para que enviara traductores. Y en el año 250 aproximadamente hicieron la traducción de la Septuaginta, de donde se dice claramente y está confirmado que la mayoría de las citas bíblicas que Jesús citó y que los profetas citaron, que los apóstoles citaron, venía directamente de la Septuaginta. Oye, que es la traducción del hebreo aramaizado al griego koiné. Del hebreo aramaizado, que se dice que posiblemente que este fue la traducción que hizo Esdras en Babilonia. ¿No estamos entendiendo un poquito? Sigamos. Entonces, sigamos. En los últimos La palabra griega significa 70. 70, ya. Así fue posible que mucha gente leyera el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue posible que mucha gente leyera el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque estaba en su idioma. ¿En qué idioma? Griego, ¿no? Paleo. ¿Qué clase de griego? Paleo. No, ¿qué clase de griego? Griego koiné. Griego koiné, que viene de la línea del ático. Y en ese griego ático se vino añadiendo palabras, emergiendo o trayendo un nuevo dialecto llamado el koiné o la lengua común. En el cual fue traducida la Septuaginta, el hebreo aramaizado a la Septuaginta, el griego koiné, y el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma, en ese dialecto o idioma del griego koiné, griego koiné. Griego koiné. Sigamos, común. Junto con el Antiguo Testamento hebreo, la Septuaginta fue usada durante los primeros años del ministerio terrenal de Jesús. ¿Cómo fue? ¿Qué era lo que se usaba? La Septuaginta. Se dice que cuando en la sinagoga no había un texto hebreo, se usaba la Septuaginta. Sigamos. En la última parte del siglo IV de nuestra era, un erudito llamado Jerónimo hizo una traducción al latín. Más tarde, en los siglos XIV y XV, se hicieron muchas otras traducciones en los idiomas español. Páreme ahí. Es muy importante mencionar esto. ¿Una traducción en qué? Latín. Quiere decir que el latín vino después. Y por eso en la Reina Valera tenemos influencia del latín. La Reina Valera del 1960. Influencia del latín, por ejemplo. Juan 1:1. Léalo en su Biblia para que usted vea. Yo quiero que Miguel lo lea en la Septuaginta. Juan 1:1 para que usted vea esto. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos aprendiendo algo, mis hermanos? Amén. Dice Miguel, claro. Claro, estamos aprendiendo. El verbo hecho carne. Miguel, ¿cómo lo dice la textual? La textual la tiene Josefina.
Josefina, ¿cómo lo dice la textual? En un principio era el logo y el logo estaba ante Dios y Dios era el logo. Páreme ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, perdón. ¿Qué fue lo que usó la textual? ¿Qué traducción hicieron? Sí, pero ¿cómo lo hicieron? Explíquenme eso. Porque oiga lo que dice, léalo de nuevo. En un principio era el logo y el logo estaba ante Dios y Dios era el logo. ¿Qué hicieron ahí? La palabra. Sí, pero ¿qué hicieron ahí? La traducieron en arameo. No, Ajustaron al... no ajustaron tampoco. No la ajustaron ¿En tampoco. griego? Tampoco la ajustaron. Entonces no sé. Por eso hay que entender esto. El logos es griego. Ahora observe esto. No la traducieron. Hicieron una transliteración. Y usaron nuestras letras de nuestro alfabeto y pusieron logos. Pero en realidad ni hicieron no hicieron la traducción. Ni hicieron la traducción literal tampoco. En otras palabras, hicieron una transliteración. Lo tomaron así y usaron nuestras letras de nuestro alfabeto y pusieron logos. Porque en el griego la palabra es logos. Porque si traducimos esa palabra al español significa palabra. Exactamente, verbo. ¿Me entiendes? Ahora, lea ahora la Reina Valera de 1960. Alguien. En el principio era el verbo. Páreme ahí. Verbo. Siga. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, si nosotros analizamos de dónde viene esa expresión o ese término, verbo, viene del latín verbum. Si ahí vemos una influencia del latín. Porque hubo una época donde el latín ya predominaba sobre el griego. Entonces aquí viene un punto muy importante que hay que entenderlo. Si vamos a traducir directamente del griego, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Si vamos a traducirlo directamente, Aquí está diferente, pastor. ¿cómo está ahí? En el principio ya existía la palabra. Mucho mejor todavía. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Está claro. Está claro. Ahí hicieron una traducción explicativa. No, explícame. Ya. Ok. Sencilla. Y ese Dios habla hoy. O Reina Valera. No sé, pastor. Ahí mismo donde en la página es. Sí. ¿Verdad, Reina Valera? Oh, ya. Ya. Sí. ¿De qué año? Eh, ¿2000? 195. 1102, ¿no? Ah, de 1995. Otras versiones. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vemos claramente que cuando hacemos una traducción, tiene que venir directamente los textos de los idiomas originales. El latín no tomó el original, tomó la Septuaginta. Sigamos leyendo, exactamente. Pero eso lo aclaro de que mucha gente dice, no que el latín, ok, el latín tiene su importancia, pero no está por encima de los idiomas originales en el cual fue escrito la Biblia. ¿Me doy a entender? Sigamos. La versión castellana más antigua fue la Biblia alfonsina, que apareció en el siglo XIII, en 1569. Casiodoro de Reina hizo una traducción al español, la cual revisó Cipriano de Valera. Usted no oye que Casiodoro y Reina Valera son dos personas, ¿eh? No es una. Sigamos. En 1602. Casi. Hoy día existen muchas otras traducciones. La Biblia está disponible en muchos idiomas alrededor del mundo. ¿Cuál es la oración correcta que describe cómo el Antiguo Testamento llegó hasta nosotros? Lilia. Desde el tiempo antiguo las palabras y las revelaciones de Dios han sido registradas por escrito. Estos escritos fueron preservados, fielmente copiados y transmitidos a nosotros por eruditos fieles. La secta.
¿Estamos claros? Desde tiempos antiguos, las palabras y las revelaciones de Dios quedaron registradas por escrito. Estos escritos fueron, oiga, preservados fielmente, copiados y transmitidos a nosotros por fieles eruditos. El Antiguo Testamento es un mensaje personal para nosotros. Siga leyendo. Objetivo 6, ¿describir qué? ¿Usted tiene objetivo 6? Aquí dice objetivo 6, ¿qué usted Aquí tiene? directamente pasan a Sí, Abraham. ok, está bien. Abraham fue el gran hombre de fe y el padre de la nación de Israel. Pero no fue solamente padre de esa nación. Según Romanos 4, capítulo 4, verso 11. Versículo 16, versículo 24. Y los creyentes que hoy somos sus descendientes espirituales. Los creyentes de hoy somos sus descendientes espirituales. Esta verdad otorga al Antiguo Testamento mucho significado para nosotros. No es solamente la revelación de los hechos y las palabras de Dios, sino también la historia de nuestros antepasados espirituales. Páreme ahí. Quiere decir que es un mensaje personal porque registra la historia de nuestros antepasados espirituales. Número 1. Sigamos. Aunque nuestras circunstancias son diferentes, las lecciones espirituales que ellos aprendieron se aplican a nuestras vidas de la misma manera. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Debido a que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, nos da una perspectiva no solamente de la naturaleza de Dios, sino también de la nuestra. A medida que estudiemos los eventos que registra, podremos descubrir muchas verdades acerca de nuestras propias vidas. Con frecuencia nos encontramos en situaciones parecidas a las que tuvieron que afrontar hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Dios puede hablarnos a través del estudio de sus vidas y de los mensajes que Dios les dio. Aplicación. Ok, en su cuaderno, ¿quién la hizo esta aplicación? Describe dos formas por las cuales se indica que el Antiguo Testamento es un mensaje personal para nosotros. ¿Quién la hizo? ¿Hay alguien que tiene la fuerza? Yo escribí pues la palabra de Dios. Y ahí se encuentra la historia de nuestros padres espirituales. Pues somos hijos de Abraham. ¿Se puede? ¿Quién más la hizo? ¿Quién más? Que Dios puede hablarnos a nosotros por medio de sus vidas y los mensajes que Dios dio. Ok. ¿Cómo abordar el estudio del Antiguo Testamento? Ahora quiero aclarar algo. Nosotros tenemos la costumbre ya de decir Nuevo y Antiguo Testamento. Pero en realidad cuando vamos a los textos originales o al idioma original, allí habla de alianza o pacto. Otra vez el latín, testamento. Bingo. Ya. Pero eso viene, mire, por eso es que hay que estudiar las épocas en la cual el idioma predominó. Para saber por qué esta traducción tiene esa influencia. ¿Me doy a entender? Y en el tiempo del latín, llegó un momento, hermano, que ya la gente perdió la fuerza del griego. ¿Me entiendes? Todo era en latín mayormente. Sigamos. Nuestro método al estudio del Antiguo Testamento. Ok, ¿cómo podemos abordar un estudio del Antiguo Testamento? Muy importante porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Amén. Amén. Las diferentes formas de escritura en el Antiguo Testamento. Objetivo 6. Identificar las tres principales divisiones de libros o escritos en el Antiguo Testamento. Tres principales divisiones o escritos del Antiguo Testamento. Tenemos 17 libros históricos. Tenemos 5 libros poéticos y 17 de profecía.
que contienen profecía. Ahora, vamos a leer tranquilamente para que usted sepa qué clase de literatura usted está leyendo. Por eso es importante cuando usted va a leer un libro, saber qué clase de literatura usted está leyendo. ¿Es profecía? ¿Es poético? ¿Es histórico? Tiene que entender su contexto, su mensaje, como ellos lo entendieron en su época, y pedirle la luz al Espíritu Santo para que lo pueda adaptar a su vida y a la época de hoy. Sigamos, por favor. De los 66 libros de la Biblia, 39 forman el Antiguo Testamento. Además, los 39 libros del Antiguo Testamento pueden dividirse en 3 grupos. Los 17 libros de Génesis a Esther contienen el desarrollo histórico de la nación de Israel hasta el año 500 a.C. Páreme ahí. Que en ese año, en ese tiempo, es que comienza a cobrar el arameo fuerza. Y oiga esto, desde Génesis hasta Esther, son 17 ¿qué? ¿Libros qué? Históricos. Históricos. Sigamos. Estos son los libros históricos. Los primeros 5 libros históricos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se relacionan en particular con la vida y el ministerio de Moisés, quien sacó a los israelitas de Egipto. A este grupo de libros se les conoce como el Pentateuco, nombre griego que significa 5 libros. Ahora, tenemos que entender que la palabra el Pentateuco también se le llama, ¿cómo le llaman los judíos? Ah, Torah. ¿O la ley de quién? De Moisés. Ok, sigamos. Los 5 libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, se los llama libros poéticos. Estos libros expresan los sentimientos, pensamientos y las emociones de varias personas que vivieron durante la historia de Israel. Observe qué tremendo versículo lo voy a leer yo ahora en Cantares. Y usted va a preguntarse, y usted tiene que preguntarse por qué él dijo eso. Observe qué tremendo versículo. Capítulo 3, versículo 1. Oiga esto. Y ponga atención, oiga esto. Esto es Jeremías. Y dice lo siguiente. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Oye, ¿por qué Jeremías dice eso? ¿Cómo se sentía Jeremías? Triste ¿Por qué causa Jeremías estaba triste? por la desobediencia al pueblo. Y lo que le vino. Entonces, él dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Porque Dios tuvo que castigar a Israel fuertemente. Y ahí él expresa. Por eso es muy bien estudiar el estado de ánimo del escritor, cómo se sentía, la situación. Eso nos va a ayudar mucho a entender el mensaje. Sigamos leyendo para que usted vea. Estos libros no están muy relacionados con eventos históricos particulares. A los 17 libros restantes se los llama libros proféticos. Dios llamó a profetas en ciertas ocasiones para que declararan su palabra. Ellos tenían un mensaje para su propia generación, pero con frecuencia también hablaban de eventos futuros. Los detalles narrados en los libros históricos son la clave para una comprensión adecuada del mensaje de los profetas. Por otro lado, las palabras de los profetas le ayudan al lector a comprender el contenido de los libros históricos. La gráfica de los libros del Antiguo Testamento en la página 27 muestran su orden bajo cada una de las 3 divisiones. Ok, ¿quién hizo el ejercicio? Yo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Poesía. Ve. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestras hijas. Profecía. En todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho las cuales
habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías Historia. e hizo de ellas como había hecho en Betel. Estudia la vida de Josías, es muy buena, una enseñanza muy linda. Ahora, hermanos, aquí tenemos la gráfica. Número 1, las divisiones del Antiguo Testamento. Para las personas que tienen problema en buscar, les recomiendo que se aprenda esto bien, para que no tenga problema cuando vaya a buscar. Historia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Páreme ahí es que vengo. ¿Cómo fue que usted dijo? Primera y segunda del libro de... Primera y segunda. No, el primer libro de Samuel. Eso lo tienen también en el original partido, ¿no? Eso lo tienen como Sí, solo sí. libro. Porque En el- Samuel, Reyes, todo eso lo tienen como solo libro ellos. Ahí hay algo. usted dice primero Samuel. Depende. Porque hay diferentes textos ya, porque están divididos. Ahora, recordemos que si vamos así, recordemos que el hebreo no tenía ni acento ni nada de eso. Entonces, no tenía acento, no tenía vocales, no tenía puntos. Pero ahora viene el primer libro de Samuel. El segundo libro de Samuel. El segundo libro. El primer libro de Reyes. El segundo libro de Reyes. El primer libro de Crónica. El segundo libro de Crónica. Esdras, que es muy importante, que es Esdras es el erudito, el que hizo la traducción en Babilonia del hebreo aramaizado El Antiguo Testamento. a arameo. Nehemías, Esther, todo eso son libros ¿qué? Histórico. Tenemos entonces poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Cuántos son? 5. Profecía, que contienen profecía o que son proféticos. Profetas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sonfonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se los recomiendo por si tiene problemas con la búsqueda de dónde está el libro, dónde están los profetas menores y todo eso. Vamos a hacer un estudio cronológico del Antiguo Testamento. En la unidad 1, lecciones 2 hasta el 4, historia del comienzo. Vamos a estudiar historia del comienzo con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En la unidad 2, lección 5 hasta el 8, vida en la tierra prometida. ¿Cómo se desenvolvieron allí? Josué, Jueces, Ruth y el primer, ¿qué? Primer libro de Samuel. Primera de Corintios. A los Corintios. Primera a los Corintios, hermano, porque fue a ellos que se le escribió. Sí, exactamente. Ve que cuando estudiamos la Biblia nos vamos liberando de las malas costumbres. Se fue lejos de Samuel a Corintio. No, pero fue para aclarar que estamos acostumbrados a decir la primera carta. Pero no fue una carta a los Corintios. ¿Pero quién la escribió? Pablo, pero ¿A quién? a los Corintios. Entonces, a los Corintios. Pero sí, puede decir la carta a los Corintios, la primera carta. Se puede. Primera de Corintios. Dice primera ¿Por qué se le porque llaman profetas mayores y menores? Aquí tiene que decir, ¿verdad? Eso viene. Porque lo vamos a estudiar. Esto es un preámbulo para entrar de lleno al estudio del Antiguo Testamento. Orden cronológico. Ok. Ahí en la unidad
2, lección 5 hasta el 8, vida en la tierra prometida. El Reino Unido, hermano, bajo David y Salomón. ¿Y en qué año se dividió el reino? Le voy a traer fechas importantes. Primero, 586. Segundo, 722. Tercero, 930. Aproximadamente. Todos esos son antes. Son 3 fechas muy importantes. Pastor, ¿podría repetir por favor? 586. 586, ¿Ya? 722 y 930 aproximadamente. Se dividió el reino. No, ¿cuál de esas 3 en una de esas 3 fechas se dividió el reino? En 930. ¿Cuál? 930. Le di la oportunidad. En el 930 aproximadamente vino la división del reino. ¿Qué pasó en el 700? Israel fue llevado cautivo y la otra fue cuando se fue destruido el templo. Ahora, el primer libro y el segundo libro de Samuel, ahí vamos a estudiar sobre el Reino Unido. El primer libro y el segundo libro de Reyes, el primer libro y el segundo libro de Crónica, Salmos, porque de ahí es que se desprenden los salmos mucho también, ¿sabían? Hay muchos salmos que se desenvolvieron en esa época aproximadamente. Proverbios, ¿sabe quién lo escribió, verdad? Salomón. Eclesiastés, ¿sabe quién lo escribió, verdad? Cantar de los cantares, ¿sabe quién lo escribió, verdad? Entonces, Violeta, léeme el párrafo. ¿Hemos estudiado qué? ¿Estudio cronológico del Antiguo Testamento? No, hemos estudiado el tema básico. A veces tenemos un poquito antes, pero bueno. El Antiguo Testamento es la revelación de la naturaleza de Dios a través de eventos históricos. Pero estos eventos, aunque fueron guiados por Dios, no pudieron darnos la revelación de su naturaleza por sí mismos. Por tanto, Dios levantó hombres que no solamente vieran los eventos, sino que explicaran lo que estos revelan acerca de Dios. Estos hombres fueron los profetas. Viendo y hablando de la revelación divina, era su tarea. En este curso estudiaremos a los profetas junto con los eventos que vieron y narraron. Estudiaremos los libros poéticos de acuerdo con los periodos durante los cuales probablemente fueron escritos. A continuación se incluye la gráfica número 2. Que muestra el orden cronológico. Sí, ¿cuál es la gráfica número 2? Vamos a ver. Lo que vimos ahora mismo con usted. Ok, está bien. No, aquí tenemos otra división. La poesía, historia. Pero ahí tenemos que parar los Pero en la unidad 3, lección 9 hasta el 10, destrucción y reedificación, cautiverio. Sí. Entonces, léamelo, por favor. ¿Todo este cuadro? Sí, el cuadro ahí. Tenemos todo completo nosotros. Yo también. Desde la unidad 1. Bueno, vamos a saltarlo, eso lo voy a estudiar en su casa, está bien. Lo voy a permitir que lo estudien en su casa. Pero ahora, ¿quién hizo este ejercicio? La número 11, ¿quién lo hizo? Observa esto. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta que se refiera al estudio cronológico del Antiguo Testamento. Elías. A ver, el periodo de tiempo que ocurre en un libro es lo importante en un estudio cronológico. Oiga bien, en un estudio cronológico, oiga esto, el periodo de tiempo que cubre un libro es lo que importa, es lo importante en un estudio cronológico. Autoexamen. Esta sí está buena. Terminamos ya la primera. Y la C también, ¿no? ¿Se debe estudiar el libro del Amós antes que el de Daniel? Hermano, hay dos, son Sí, sí. la B y la C. Sí, pero díganos. El libro de Amós se estudia antes que el de Daniel. Cronológicamente hablando, ¿verdad? Sigamos. ¿Por qué? Cronológicamente, ¿por qué? Ay, no.
Por el tiempo. Por el tiempo, hermano. Cronológico. La palabra de Miqueas 4:2 pueden proveernos un hermoso lema al principiar a estudiar el Antiguo Testamento. Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Mientras estudia el Antiguo Testamento, espere que Dios le hable a través de él mismo. Este es un mensaje personal para usted. Autoexamen. Amén. Amén. Para cerrar la primera, ¿qué? Lección. Lección de la unidad 1. Un ejemplo de cómo Dios le habla al hombre a través de la palabra escrita. Lo constituye, ¿qué? Elías. El libro de los Salmos en la Biblia. Sí. ¿O no? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Los Salmos recordemos que los salmos son experiencia vivida, son cánticos, son oraciones. ¿Y qué de estos salmos? Mátalo, Dios. Acaba con ellos, Señor. Quiebra su diente y sus bocas. ¿Eh? ¿Qué de estos salmos? ¿Cómo se llaman esos salmos? Imprecatorios. ¿Y de qué trata esos salmos? ¿De qué trata en realidad? Ya. Porque orar de esta manera, mátalo, Dios. Quiebra su diente, Señor. Acaba con mis enemigos. Oye, aló. Y sin embargo cogemos a Jesús por otro lado, oyendo a Jesús diciendo, tenemos que amar a vuestros enemigos. Tenemos que amar a los que nos aborrecen. Tenemos que orar por los que nos persiguen. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Sin embargo, en un salmo dice, quiebra su diente en su boca, mátalo, acábalo. Tenemos que dejar la justicia a Dios. ¿Cómo fue? Dejar la justicia a Dios. Dejar a Dios que haga justicia conforme a su voluntad. De eso es lo que está tratando. Porque mucha gente hacen las oraciones de los salmos imprecatorios sin entendimiento. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú vas a quebrar su diente en sus labios. ¿Aló? 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 ¿Te ves? Peligroso, ¿o no? Entonces, número 2, Yorladi, cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, queremos decir que La exhalada por Dios. y que esa palabra Inspirada por el Espíritu Santo. neustos, Neustos. ¿qué significa qué? Inspiración. Pero el término, ¿qué significa ese término inspiración? Estaba la persona bajo un trance. No. Estaba la persona recibiendo un dictado. No, completamente. Estaba inspirado por Dios. Como diga, hermana. Estaba inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Oiga, quiere decir que la persona estaba en su juicio cabal. Cabal, es un juicio cabal. Pero él sabía que el Espíritu Santo lo estaba llevando, lo estaba guiando en la inspiración. Y el Espíritu Santo estaba controlando al mismo tiempo todo lo que se estaba escribiendo porque él lo estaba inspirando. Aunque el instrumento humano sabía claramente lo que estaba pasando. El Espíritu Santo estaba usando el idioma, la cultura, su personalidad, su estilo, hasta el medio ambiente, porque también habla de medio ambiente en las escrituras, todo lo usó. Y plasmó la palabra escrita, su inspiración. Amén. Y también significa que, mire, lo iba llevando, soplando. Por eso dice exhalada, respirada. Ok. Número 3. Lilian, ¿por qué la Biblia fue inspirada verbalmente por Dios? Muy importante. Porque es digna de confianza y verdadera desde el principio hasta el fin. Amén.
¿Se puede? Ludith. A mí sí. Yo Dice, encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Deme las dos correctas. Son la dos. C y la D. ¿Qué significa? Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aceptaron y confiaron en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Ellos lo citaron varias veces. Jesús citó a Daniel. Ya. Y la D. Jesús citó a Jonás. Jesús citó a Moisés y los profetas. Cuando él estaba citando ahí la de la Septuaginta. Ya, esa. Exactamente. Sigamos. En la D, en el Nuevo Testamento la palabra escritura generalmente se refiere al Antiguo Testamento. Oiga bien, la ley, la escritura, Ya. en ese entonces se refería exclusivamente al antiguo pacto. Sigamos. Violeta. Los rollos que tenían en el templo. Violeta. También eran de la Septuaginta. Violeta, no. No, esa no es la voz original. Es que la Septuaginta fue una traducción. Para los demás, pues, Y así se expandió más todavía. Porque la gente hablaba griego koiné. 5. C. Miguel, vamos para de ti ahora. Los escritos del Antiguo Testamento, a los cuales se les llama libros poéticos, tienen como tema principal Esa es la 5. ¿sí? El tema principal, La 6. yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Dime, ¿qué te parece eso? Registro de las emociones y sentimientos del pueblo de Dios. Sí. Jeremías dijo en Lamentaciones, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Terrible, ¿eh? Ok. 6. Rosa. Supongamos que existen tres libros llamados libro A, libro B y libro C. Lea las descripciones de los mismos y escoja el que se estudiaría primero en el estudio cronológico. ¿Cuál? La B, ya. El libro B relata los eventos que sucedieron antes de los escritos. En los libros A y C. Entonces quiere decir que yo tengo que primero estudiar ¿qué? ¿Los libros qué? Históricos. Estudiar bien la historia de esos libros para entender bien. Cuando usted estudia bien el Antiguo Testamento y llega al Nuevo, hermano, le va a ser muy fácil entender muchas cosas. Amén. Número 7. Gisela, ¿usted la hizo? Encierre un círculo la letra correspondiente a cada acto con el cual se demuestra que el Antiguo Testamento nos fue transmitido fielmente a nosotros. La A y la C. La A. Los masoretas fueron eruditos cuidadosos que hicieron copias exactas de las escrituras. Bingo. Y la C. Los rollos del Mar Muerto que datan entre los años 250 antes de Cristo y el 68 después de Cristo. Concuerdan con los manuscritos del Antiguo Testamento del año 900 después de Cristo. Amén. Entonces, número 8, la última. Meropi, ¿usted la hizo? No, porque yo no veo, yo hice algunas sí, pero yo no estudié ese, yo no vine ese día, yo no sabía que... Rosa. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración con la cual se indica que el Antiguo Testamento es un mensaje personal para nosotros. Aleluya. La D. Las dos. Hermana Rosa, dije Rosa, por favor, déjala que hable. Rosal. El 16:24 dice que los que somos descendientes espirituales de Abraham.
Usted me está hablando de eso. Y la D, 7. La D es toda la Toda Biblia. la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, es la Palabra de Dios. No la había hecho, pero ahí lo dice. bueno, hermanos, si tiene tiempo, le pido que repase la primera lección de la unidad 1. La próxima, mañana, seguimos con la lección 2. Historia de la raza humana. Historia de la raza humana. Amén. No creemos en la evolución, creemos en la creación. Amén. Entonces, mis hermanos y hermanas, Dios bendiga a los que nos sintonizan. Que Dios se le bendiga, que Dios le guarde, que Dios se le proteja en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marte. Entonces, mañana la lección 2 de la unidad 1. Seguimos.